Vamos a hablar de la palabra de Dios. La palabra de Dios es poder y es autoridad. Podemos considerar cómo los apóstoles recibieron la autoridad de parte de Dios cuando Jesús se reunía con ellos, les enseñaba y les decía todo lo que se iba a hacer. Y ellos lo entendían plenamente porque es una palabra bien clara, una palabra que no es complicada, pero que sí tiene poder y una autoridad maravillosa, que es la que hace que se hagan las cosas tal en el orden como Dios las ha hecho. De manera que esa palabra de poder y autoridad que vemos nosotros desde el libro de Génesis, lo damos cuenta como Dios a la palabra de Él hizo las cosas. Él dijo, hágase la luz y fue hecha la luz. Él dijo que produjeran las aguas del mar y producieron. Es una palabra de autoridad. Dijo, háganse, y todo se hacía a esa palabra. Entonces, desde el principio, estamos viendo nosotros de muchos miles de años cómo esa autoridad ha permanecido siempre, ha estado ahí para que los hombres hagan uso de esa autoridad de acuerdo a lo que Dios les está delegando. De manera que podemos ver nosotros la efectividad del poder, de la palabra, de la autoridad de Dios en todas las cosas. Si Dios dice que los montes se estremecen cuando Él habla, es porque hay poder, es porque hay autoridad. Eso lo podemos ver allá en el monte Sinaí cuando Moisés venía con su pueblo, y al estar allí Dios habló y dice la Biblia que a la voz de Dios el monte se estremeció y las tiendas del pueblo se estremecieron y tenían temor cuando oían ese estruendo, cuando oían esa voz. Era una autoridad, era un poder maravilloso que se estaba ejerciendo. Y todo ese poder ha sido preparado y ha sido dado a los hombres. Desde el principio Dios hizo todas las cosas y las puso en manos de los hombres. Y le dijo a Adán que él iba a tener la autoridad sobre todos los animales que había creado. También lo damos cuenta como Dios ordenó a todas las cosas que había hecho. Es maravilloso cuando nos damos cuenta de que desde los tiempos antiguos Dios ha dado autoridad a los hombres con su palabra. Y si vemos nosotros en todo lo que Él ha hecho, nos vamos a dar cuenta cómo es que el sistema, el cosmos está preparado, cómo es que ordenó Él todas los planetas y están en ese orden que los puso. Y allí están obedeciendo a una orden que se les fue dado. Como dijo en un momento al mar, y no pasará de aquí. Le ordenó que hasta allí iba a llegar. Y por miles de años vemos nosotros cómo las olas llegan a su lugar. De manera que esta palabra que Él ha dado desde los tiempos antiguos es la misma palabra, es la misma autoridad que rige hasta el día de hoy. Cómo los apóstoles predicaban la palabra con poder y autoridad.
cómo Pedro podía hablar con toda seguridad y certeza. Vemos allí a Pablo hablando con los hombres de la ley y con una certeza, con una seguridad, siendo él un conocedor de la ley, ahora él está hablando con un poder que sobrepasa la ley judía, que sobrepasa la ley romana, y ahora él viene para hablar con las autoridades de ese poder que él ha experimentado en su vida. Ha sido tan grande ese poder y esa autoridad que Pablo, antes de conocer la palabra, él tuvo que tener una experiencia. Y en esa experiencia, ese hombre que ejercía la autoridad ahora estaba desplomado en el suelo porque no soportó el poder, la autoridad de esa palabra, de esa presencia que él sintió. Y él lo testifica de qué manera se le presentó a él Jesús con una palabra de autoridad. Cuando le dijo Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A partir de ese momento, Saulo se sintió impactado. Y fue tanto que cayó de su cabalgadura y no pudo resistir, tuvo que estar en tierra, porque el poder de esa palabra lo tenía allí, hasta que él reconoció. Vemos nosotros cómo en la naturaleza Dios ha hecho todas las cosas. Podemos considerar esos montes maravillosos, cómo pueden adornar esos campos, cómo esa palabra que ha sido dada por Jesús cuando ha hablado de las parábolas acerca del sembrador, vemos nosotros cómo los hombres con aquella seguridad y con aquella certeza pueden acercarse confiadamente y van a los campos, y ellos con seguridad de la palabra, ellos depositan una semilla sabiendo de que en la esperanza, en la confianza en Dios, esa semilla va a nacer, va a crecer, y por un poder que es sobrenatural, esa planta da los frutos que ahora nosotros podemos disfrutar comiéndolos de diferente forma. Pero eso es únicamente por la palabra, por el poder. Cuando él dijo, háganse, todas las cosas se hicieron. Ahora nosotros tenemos la oportunidad maravillosa de poder experimentar ese poder maravilloso en nuestra vida. Hemos visto cómo Dios ha cambiado con su palabra, con su poder, a personas que han sido enemigos del Evangelio, que no han querido escuchar palabra de Dios, pero que en un momento oyeron una palabra y esa palabra los cautivó y fue la que vino a hacer un efecto maravilloso en la vida de esas personas. Y ahora vemos nosotros que caminan bajo la dirección de esa palabra de poder, y es así como Dios se manifiesta, obrando con poder y autoridad a través de la palabra, a través del Evangelio, a través de la Biblia. Nos damos cuenta que los libros que fueron escritos no era nada favorable llegar a conocer una Biblia, como fue desde los principios que únicamente se podía tener como una historia,
¿verdad? De todo lo que los hombres iban viviendo, Dios les iba diciendo, a los patriarcas les dio autoridad y les dijo que ellos tenían que enseñarle a todas las generaciones lo que tenían que hacer para que en ese tiempo de que se diera en las generaciones que se les había dicho, ellos recordaran que había una palabra que se les había dado y que era una palabra que tenía que obedecerse porque era una palabra de poder. Y es así como las generaciones vinieron contando lo que sus padres les habían dicho por mandato de Dios. En el Antiguo Testamento vemos nosotros desde Abraham y Jacob que les transmitieron la palabra que ellos tenían que hacer como un ritual de todo lo que Dios había ordenado, que donde quiera que ellos fueran, tenían que levantar un altar en agradecimiento a Dios. Esa era una palabra que se les había dado de poder. Cuando pasaron el río Jordán, también recibieron una palabra que tenían que dejar una señal allí al pasar el río, para que cuando las generaciones posteriores preguntaran qué significaba eso, había quien les dijera que Dios había ordenado eso para que se dieran cuenta que allí había llegado el pueblo de Israel. Maravilloso es saber de que esa palabra ha venido ejerciendo un poder sobrenatural en todas las naciones del mundo, en todos los hombres que han abierto su corazón y que han recibido ese poder glorioso de la palabra, del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En estos tiempos finales, donde podemos darnos cuenta que por causa del mismo hombre se está perdiendo este mundo y todas las cosas naturales se van degradando porque los hombres han hecho mal uso de la palabra, mal uso de la autoridad, pero tenemos la oportunidad que Dios es el mismo, la palabra es la misma, el poder es el mismo. Dios tiene el poder para cambiar a este mundo si tan solo los hombres se rigieran a esa regla. Han habido en el transcurso de los años muchos gobiernos, desde los reyes, gobiernos que entendieron esto y que se regieron con esa palabra, con esa regla de fe, con esa regla de poder, que han sacado las naciones adelante. Han salido de los problemas sociales que han tenido, han salido de los problemas políticos que han tenido y de hecho todos los gobiernos que van a tomar posición hacen un juramento sobre la palabra que es autoridad y sobre esa autoridad toman la nación. Bueno fuera que así como la tomaron siguieran hasta el final de sus periodos para que esa palabra permaneciera siempre. Dios tiene el control de poder mantener de los siglos por los siglos hasta el día de hoy la misma palabra, el mismo poder con esa autoridad. Tenemos nosotros que poder actuar conforme la palabra en este mundo que perece. Este mundo necesita de cada uno de nosotros que conocemos la palabra del Señor. Esa palabra de poder y autoridad que puede hacer muchos cambios en la vida de las personas, que puede hacer muchos cambios en una nación, puede hacer muchos cambios en un gobernador, en un presidente que se apegue a ella. Es maravilloso reconocer que tenemos nosotros la regla infalible, la palabra de poder y de autoridad. Rijámoslos y dejémoslos en ella para que próximamente quizás nuestros hijos, nuestros nietos puedan decir
que esa palabra que sus abuelos le enseñaron, que las generaciones pasadas les enseñaron, es la misma, tiene el mismo poder, tiene la autoridad como desde el principio hasta el día de hoy.